donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, estos 6 días antes nos dan de que Jesús llegó a Betania para pasar con Lázaro y sus hermanas el día sábado, ¿verdad? Porque si contamos que, sabemos que los días, de acuerdo a la tradición de la época de Jesús, eran inclusivos, o sea, que una parte de un día contaba como un día. Entonces deberíamos contar desde el día sábado, y entonces sería sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el jueves. Hasta el jueves nos dan los 6 días que son antes de la Pascua. Jesús llegó a Betania a pasar el sábado con Lázaro y sus hermanas. Entonces ya con eso podríamos decir que incluso estamos ya diciendo o solucionando el asunto de cuándo fue la Pascua, cuándo murió Jesús. ¿Cuándo murió Jesús? Jesús moriría el viernes que seguía. Ahora, en Marcos, vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, vemos que en el versículo 12, el día siguiente, y cuando está hablando del día siguiente es el domingo, el título que lleva arribita de ese versículo es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, ¿qué día fue que entró Jesús a Jerusalén? Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén el día domingo. ¿Por qué? Porque él llegó el sábado, donde Lázaro y sus hermanas. Pero bueno, vamos a ir entonces ahora para ver qué pasó el día lunes. Vamos a ir a Marcos el capítulo 11. Marcos el capítulo 11 y el versículo 12. Si nosotros vemos los versículos que están antes de Marcos 11, 12, vamos a ver que lo que sucedió antes de esto fue la entrada triunfal en Jerusalén, que era lo que habíamos visto en Juan el capítulo 12. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Este versículo, en el versículo 11, 12 de Marcos, dice al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente de que Jesús entró en Jerusalén. Ese día fue el lunes, ¿verdad? Ese día, si nosotros vemos lo que sucedió allí, ese día Jesús, de acuerdo al capítulo 11, Jesús maldice la higuera, y ese día Jesús purifica el templo. Entonces ya tenemos el sábado, lo pasó con Lázaro y sus hermanas. El domingo fue la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes es cuando Jesús maldice la higuera estéril y purifica el templo, de acuerdo a los acontecimientos que se dan en este versículo. El otro día, que sería el día que sigue, es el día martes, lo vemos nosotros en Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, eso fue al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces ya el día que pasaron por allí y vieron que la higuera estaba seca, era martes, y de paso Jesús da varias enseñanzas, incluida la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Ese pasaje tan famoso que hay en la Biblia, que se presenta en varias partes de los evangelios. Entonces, que ya tenemos ahora la secuencia. Jesús el sábado estaba con Lázaro y sus hermanas. El domingo Jesús entra en Jerusalén. El lunes Jesús maldice la higuera estéril y purifica el templo. El martes, de acuerdo a Marcos 11:20, Jesús con sus discípulos pasan donde estaba la higuera maldita, la ven que estaba ya muerta. Y también Jesús ese día, el día martes, da varias enseñanzas, incluida la destrucción de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó el miércoles. El miércoles nosotros lo encontramos en Marcos 14, 1 y 2. Marcos 14, 1 y 2. Ese es miércoles. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y ya está correcto, ¿verdad? Porque si era miércoles es jueves, y luego el viernes era la Pascua. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes
y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Ok, ese día, si nosotros vamos al versículo 10, vemos que Judas hace el trato con las autoridades judías para entregar a Jesús. En el versículo 10 del capítulo 14 de Marcos dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces, ¿qué día fue que Jesús hizo el trato con las autoridades judías de acuerdo a la cronología de los evangelios? El día miércoles. El día miércoles también Jesús es ungido en Betania, en la casa de Simón el leproso. Ahí fue donde María Magdalena unge a Jesús, ¿verdad? Y aquí puede que haya alguna confusión. Vamos a ir otra vez al Evangelio de Juan, el capítulo 12, porque hay una confusión. En vez de la gente dice, ¿cuándo fue que Jesús fue ungido? Si fue ungido el día sábado, o si fue ungido el día miércoles. ¿Por qué es la confusión? Porque si vamos al Juan 12:1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto. Habíamos visto que ese día era sábado, y a quien había resucitado de los muertos. Pero el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, pero no nos está diciendo el versículo 2 dónde o qué día se hizo la cena, nada más que mientras estuvo allí, le hicieron una cena. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, esta cena, de acuerdo al relato de Marcos y de acuerdo al relato de Mateo, se realizó el día miércoles. Entonces, el día miércoles Judas hace trato con las autoridades judías, y ese mismo día a él se le celebra una fiesta en la casa de Simón. El día jueves nosotros lo encontramos en Marcos 14:12. 14:12 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Aquí tenemos que ubicarnos de que los días, como lo explicamos, creo que fue la semana pasada, los días antes iban de puesta de sol a puesta de sol. Entonces primero era la parte oscura del día y después era la parte clara del día, ¿verdad? Esto sería lo que nosotros conoceríamos como jueves o jueves en la noche en la actualidad. Entonces, ese día, de acuerdo a lo que dice el capítulo 14, Jesús celebra la Pascua y es arrestado Jesús en el Getsemaní. Ahora, ¿por qué Jesús celebra la Pascua con sus discípulos el jueves en la noche? Si la Pascua se celebraba hasta el otro día o al día siguiente, ¿verdad? Durante el día. Porque Jesús iba a hacer la ofrenda, ¿verdad? Entonces vamos a decir que él celebra por adelantado la Pascua, ¿verdad? En la noche. Sí. Uh-huh. Entonces eso es el día jueves. Jesús celebra la Pascua y es arrestado en el Getsemaní. Ahora, el día viernes, Jesús entonces es llevado a Pilato y luego crucificado. Vamos a ir a Marcos, el capítulo 15. Marcos, el capítulo 15 y el versículo 1. Dice, Marcos 15:1, aquí vamos a leer aquí, vamos a ayudarle un poquito aquí para que los hermanos también podamos leer. Marcos 15:1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso sería el viernes, temprano, ¿verdad? En la mañanita. Sí, muy de mañana, dice. Muy de mañana. Ahora, Jesús el sábado pasó en la tumba, ¿verdad? Porque él murió el viernes. Marcos 15:42. Marcos 15:42. Marcos 15:42, sí, el 42, vamos a leerlo también. Aquí estamos con la palabra. El 42 dice, exclamó a gran voz. No, perdón. Cuando llegó la noche. Sí, exactamente. Marcos 15:42, aquí me adelanté un poquito.
Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Viernes. Ajá, exactamente. Día como hoy es, Sí, entonces. a seguir leyendo el 43. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, le puso en un sepulcro que está acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces es bien claro, ¿verdad? El viernes, antes de la puesta del sol, más o menos, a las 3 de la tarde, se podría decir, Jesús muere. Y mientras se les hacen los preparativos, se pide el cuerpo y todo eso, ya les agarra a ellos tarde porque ya va a ser el día de reposo, ¿verdad? El día sábado. Entonces, Jesús, el domingo, resucita de acuerdo a Marcos 16:9. Marcos 16:9. Sí, dice el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Okay, entonces está bien clara la cronología, ¿verdad? Pues la vamos incluso a repasar. El sábado, Jesús lo pasa con Lázaro y sus hermanas. Eso lo vemos en Juan 12:1. El domingo, Jesús entra a Jerusalén, de acuerdo a Juan 12:12. El lunes Jesús maldice la higuera estéril y purifica el templo, de acuerdo a Marcos 11:12. El martes Jesús y sus discípulos pasan donde estaba la higuera maldita y Jesús da varias enseñanzas, incluida la destrucción de Jerusalén, de acuerdo a Marcos 11:20. El miércoles Jesús hace el trato con las autoridades judías, de acuerdo a Marcos 14:1-2 y los versículos 10-11. Ese día también se celebra la fiesta en la casa de Simón el leproso y ahí es ungido Jesús por María Magdalena. El jueves se celebra la Pascua y se arresta a Jesús en el Getsemaní, de acuerdo a Marcos 14:12. El viernes Jesús es llevado a Pilato y luego crucificado, de acuerdo a Marcos 15:1. El sábado Jesús pasa en la tumba, de acuerdo a Marcos 15:42. Y el domingo Jesús resucita, de acuerdo a Marcos 16:9. Entonces creo que es bastante claro, ¿verdad? No hay por qué hacer tanto enredo por eso. La cronología bíblica está más que clara. Sí. Una cuestión muy importante allí, y eso lo habíamos hablado la vez pasada, es que ese sábado que Jesús pasa en la tumba coincide con el sábado o el primer sábado de la fiesta ritual de los panes sin levadura. Recordemos que Jesús dijo que Él era el pan de vida, ¿verdad? Él es el pan de vida. Ahora, sí. el pan sin levadura es un pan que no se descompone. Y Jesús no vio corrupción el día sábado que pasó en la tumba, ese día que se celebró la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Voy a leer aquí en Juan 19:31, donde dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque se celebraba el sábado semanal y también el sábado ritual de los panes sin levadura. Y dice: rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y que fuesen quitados de ahí. Juan 19:31. Y en Éxodo 16:4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día, ¿verdad? ¿Cómo coinciden las leyes rituales? Aquí vemos que realmente las leyes rituales eran profecías, ¿verdad? Y una cosa que es súper importante es que, vamos a decir, la semana de la redención, también el sábado viene a ser un signo de liberación, ¿verdad? Sí.
¿Por qué? Bueno, porque la humanidad espiritualmente estaba, al igual que estaba la tierra, cuando Dios la comenzó a ordenar, que dice que la tierra estaba en tinieblas, estaba vacía y sin luz. Asimismo estaba el mundo, ¿verdad? El mundo estaba en tinieblas, vacío y sin luz espiritualmente hablando. Y vamos a ir tal vez si me lo puedes leer, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, dice aquí la palabra, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la redención es una recreación, ¿verdad? Así como Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, espiritualmente hablando, Él está recreando, nos está haciendo nuevas criaturas, y esa obra se llevó a cabo también en una semana, ¿verdad? Tal y como aparece en el relato de los Génesis. Y también, bueno, habla de tierras nuevas, que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia también. Sí, exactamente. Recreación. Otra cosa muy interesante, y es lo que habíamos antes hablado, es que los días, y yo creo que eso todavía lo utilizamos en la actualidad, una parte de un día se consideraba un día entero. Sí, ahí. Para comprobar eso vamos a ver lo que dijo Jesús en Lucas 13, 32 y 33. Lucas 12, 32 y 33. Lucas 12, 32 y 33, sí, dice aquí la palabra 12, 32 y 33 de Lucas. Aquí está. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis. Perdón, ese es el dije 12, no es el 13. 13 sí, es. 32 y 33. Ok. 13, 32 y 33 se les dijo. Y de decir aquella. Vamos a ver si es el mismo. Sí, es ese. Ok. Y de decir aquella zorra: echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces aquí Jesús lo está dejando bien claro, ¿verdad? Está diciendo hoy, mañana y el tercer día. ¿Cuándo era el tercer día? Pasado mañana. Se incluía, ese día podía ser, qué sé yo, a las 2 de la tarde y se contaba como si fuera un día completo. Entonces ese era el método que se utilizaba para computar los días. Entonces no nos extrañemos de que tienen que ser 24 horas exactas, ¿verdad? Exacto, sí, no. Sino que ya una parte, ya con solo lo que menciona, la parte del día, ya cuenta como si fuera un día. Es como aquellos que fueron a trabajar, recuerda, y uno llegaron a la última hora, trabajaron solo una hora y al final les pagaron a todos lo mismo, ¿verdad? Pero unos trabajaron 12 horas y otros trabajaron menos, pero al final tuvieron su paga, pero estamos hablando de los días. Sí, y ya para ir terminando, algo muy importante es cuándo empezó la pasión de Cristo, porque son 3 días y 3 noches, ¿verdad? La pasión de Cristo no empieza con la muerte de Cristo Jesús o la crucifixión de Cristo Jesús, sino que empieza antes. ¿Por qué? Porque recordemos que al cordero, antes del sacrificio, se le ponían primero, o se le confesaban los pecados, ¿verdad? Eran depositados simbólicamente en el animal. Esto lo vemos nosotros en Levítico 8, 14 y 15. Dice: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló Moisés. Y tomó Moisés la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Entonces, lo que vemos nosotros es que primero los pecados eran depositados ¿en dónde? En el becerro, y después se sacrificaba. ¿Cuándo fue eso que sucedió eso con Jesús? ¿Cuándo se le depositaron los pecados de todo el mundo a Jesús? Eso sucedió el jueves por la noche. Y es interesante porque, bueno, voy a solo leer un texto, pero hay varios. Mateo 20, 18 y 19 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Cuándo sucedió eso? El jueves.
será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, ¿dónde empieza la pasión de Cristo de acuerdo a este texto? Empieza cuando es entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Eso sucedió el jueves en la noche, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 3 días y las 3 noches. Muy bien, bueno, qué interesante es este tema. Todavía hay que seguir ampliándolo, pero ya el tiempo por hoy se nos terminó, hermano Luis Barbosa, pero todos estos temas están en el libro Dos Verdades Ocultas, ¿verdad? Sí, si desean adquirirlo, 6417-2440, WhatsApp 6417-2440. Exactamente, sí, para que los hermanos vayan profundizando más. Aquí lo que hacemos es un resumen, ¿verdad? Pero esperamos que usted también tenga toda la información y conocer estos importantes temas que nos van a ayudar para compartir y tener, no tergiversar la palabra, como dice la Biblia, que hay textos difíciles de entender que algunos o los indoxos tuercen para su propia perdición, ¿verdad? Hay otros pasajes, pero hay que profundizar un poquito más. Así que gracias, don Luis Barbosa, mi hermano, por haber estado hoy en la tertulia, y el próximo viernes continuamos, ¿verdad? Sí, el próximo viernes continuamos con el tema el cristianismo y el sábado. El cristianismo y el sábado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, sigamos aprendiendo con la palabra de Dios, hermanos, y que disfrutemos de este sábado que ya viene, a la puesta del sol comienza,